estos altibajos. Se me venía a la cabeza 2 Corintios 12:9, que es un versículo muy hermoso cuando estamos en una tribulación, cuando estamos en una dificultad. Y el Señor nos recuerda a través del apóstol Pablo la gracia, la salvación. 2 Corintios 12, desde el versículo 8, nos recuerda que Dios está al control de todo, inclusive de esas cosas que a veces no entendemos que están sucediendo, pero es un recordatorio para que miremos hacia la gracia. Y el apóstol Pablo oró por algo, por un aguijón en la carne, y el versículo 8 dice: respecto a lo cual he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en las debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, entonces, como dice Joel, fuerte soy. Es algo muy importante, porque lo que vamos a ver hoy habla acerca de la madurez de un cristiano. Y la madurez de un cristiano, entendemos la salvación, entendemos la gracia, la misericordia de Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. El camino de la madurez de la iglesia, de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Pues estaría 1 Corintios capítulo 14, 2000 años atrás. El apóstol Pablo nos habla y nos insta a través de la predicación de hoy a madurar en la fe, madurar en lo que nosotros creemos. Nos insta a obrar aquí y ahora en la fe. Nos insta a entender que la obra de Dios no es nuestra, sino que es de Dios, bien dicha, que somos herramientas y que la gracia de Dios va a tratar con cada uno de nosotros. Repito, 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, 2000 años atrás, el apóstol Pablo habla a la iglesia de los Corintios, una iglesia en la ciudad de Corinto. El apóstol Pablo habla porque en la iglesia, ¿qué sucedía? La gente se dividía, había discusiones sobre los dones, había gente egoísta, había gente soberbia, había gente que se peleaba por dones espirituales, que tenía lenguas y el otro no tenía, quien tenía más lenguas. No se habían dado cuenta de que Dios da dones a cada uno de los cristianos, pero es para fortalecer y edificar el cuerpo de Cristo, para que siga fomentando lo que es el Evangelio de Jesucristo. Pero ellos lo tomaron para gloriarse, para envanecerse. El apóstol Pablo les habla y les dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. El apóstol Pablo les dice: se están peleando por los dones, se están peleando por quién tiene más dones, quién habla en lengua, quién hace esto, quién hace lo otro en la obra de Dios, y no se han dado cuenta de que Dios les dio esos dones para que edifiquen el cuerpo y entre todos juntos maduren, crezca la obra de Cristo y la gracia esté en todos nosotros. Porque, repito, la obra es de Dios, la obra no es nuestra, no es de nosotros solamente somos herramientas en manos de un Dios vivo, y va llamando a la gente y la va llamando a través de nosotros. La obra es de Dios. El apóstol Pablo en Efesios dice que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Y cuál es el fin? Dice: perfeccionar a los santos, cada uno de nosotros, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Cada una de las cosas que nosotros pasamos como hijos de Dios dentro de la iglesia, cómo maduramos, es entendiendo que la obra no es nuestra, entendiendo que van a haber gente madura e inmadura dentro de la iglesia, y los dos van a crecer juntos. Eso es lo que dice 1 Tesalonicenses 5:11, que va a crecer gente alrededor nuestro que es madura y gente inmadura, y entre los dos se van a ir ayudando unos con otros. Es hermoso entender esto, pero Pablo insta, vuelve y dice: maduren en la fe, crezcan en la fe, edifiquen la fe, tienen que dejar de ser niños. En otra parte habla que no le podía hablar como a espirituales, sino como a carnales,
como a niños, porque todavía no habían entendido que madurar en la fe quiere decir que sea predicado el Evangelio, que podamos edificar a otras personas, ayudar a la expansión del Evangelio. Entonces, repito, que la edificación de cada uno de nosotros es en base al don que Dios nos dio. Unos le dio don de predicar, otros de coordinar, otros de ayudar, otros están en cada una de las partes, pero todos juntos, débiles y algunos más fuertes, más duros e inmaduros, todo para la obra de Dios. No es para vanagloriarse ni envanecerse. Yo quiero que con esta prédica nos ayudemos a entender que el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros depende de nuestros hermanos también. No es para que yo solamente sea edificado, ni que yo solamente crezca, sino que el que está al lado mío también tiene que crecer conmigo. La expansión de la obra del Evangelio es de todos juntos. Por eso la idea mía era armar una serie de predicación a través de la carta segunda de Pedro, capítulo 1, que habla Pedro de cada uno de los cristianos, todos los procesos que van a ir pasando dentro de la iglesia. El apóstol Pedro enseña cada uno de los procesos que Dios tiene para con cada uno de los hijos de Dios: paz, amor, gozo, fe, bondad, a través de Gálatas, y en Pedro dice hasta llegar al dominio propio, amor fraternal, esperanza. Todas esas cuestiones vamos a pasar nosotros para ir creciendo en el Evangelio, y creciendo en el Evangelio entendiendo que no somos todos iguales, no todos pensamos iguales, hay diferentes pasiones, sentimientos, emociones con cada uno, y Dios va a trabajar con cada uno de ellos con diferentes formas, entendiendo que somos la iglesia de Dios. Hay varios conceptos que tenemos que entender sobre la iglesia, que bíblicamente hablando existe la iglesia universal, que es en todos los países, ciudades, provincias. Existen hijos de Dios universalmente que tienen la misma fe que tenemos nosotros, la salvación por la fe en Jesucristo, el perdón de los pecados, y es la iglesia universal en todo el mundo. Por otra parte, también la Biblia enseña que en cada ciudad, cada provincia, hay iglesias locales. Esas iglesias locales van creciendo, van madurando, y Dios las va haciendo crecer, Dios las va haciendo madurar. Esos también son hermanos en Cristo. Volvemos a repetir 1 Tesalonicenses 5:11: maduros, inmaduros, dentro de las iglesias, todo se hace para edificación del cuerpo, todo se hace para que todos crezcamos a la medida de Jesucristo. ¿Qué es la inmadurez espiritual? Es algo muy importante que nosotros entendamos. ¿Qué es ser inmaduro espiritualmente? Es algo que no se desarrolló completamente para su edad, su función, su propósito. Se manifiesta en la falta de sensatez, responsabilidad, autocontrol, prudencia, la esfera emocional, a una persona fruto o incluso proyecto que no está listo. Eso es la inmadurez espiritual. No está listo para trabajar en la voluntad perfecta de Dios, no tiene el entendimiento, todavía no está completo para sacarlo a trabajar. Existía una propaganda en la radio, yo me acordaba de la inmadurez espiritual, que esta propaganda decía, dejó de salir, pero estaba: tenés problemas en el matrimonio, vení que vamos a orar, que todo se va a solucionar. Tenés problemas de demonios, vení que vamos a orar, todo se va a solucionar. Tenés problemas de enfermedades, vení que vamos a orar y todo se va a solucionar. Entonces, las extremidades de los pies se alargan, todas esas cuestiones, los sordos oyen, los ciegos ven, pastor tanto. Y uno escuchaba yo charlaba con esta gente, escuchaba la propaganda y era más una venta de un servicio que predicar el Evangelio de Jesucristo. Era: vení que todo te va a ir bien y todo perfecto, pero no se le enseña a la gente el precio de seguir a Cristo. En vez de enseñar la salvación por la fe, por la gracia, enseñaban un Evangelio a través de venta. Yo te vendo un seguro, te va a ir bien. ¿Y qué pasaba? Esta persona luego cayó en pecado, luego esto todo se corrió toda una bola de todo lo que sucedió y quedó todo en la nada. Pero esto hizo un clic en mi vida al entender que cuando se le enseña a la gente un evangelio que no es el bíblico, la gente se enoja con Dios, porque Dios no pudo suplir su necesidad emocional,
su necesidad económica, su necesidad espiritual. Se les enseñó un Dios que, como dice el Salmo 51, la gente se enoja con Dios. Y el Salmo dice: ¿te creíste que yo era como vos? Dios le dice al salmista: ¿vos te crees que yo soy como vos? La gente no entendió el Evangelio, que Dios es soberano. Deuteronomio 10, 17 dice: Él es el Dios soberano de todo, todos los reyes de todas las naciones, su poder hace temblar a todo el mundo. Cuando Él toma una decisión lo hace con justicia y nadie lo puede sobornar. Cuando se predica un Evangelio light, cuando no se predica las verdades bíblicas del Evangelio, ¿qué sucede? Se quita el pecado, se quita la justicia de Dios, se quita la soberanía de Dios, se quitan las pruebas, se quitan las tentaciones, todo para lo cual Dios nos hace crecer en la fe. Y eso es algo que tenemos que entender, porque si no, había un pastor que decía: siempre van a ser enanos espirituales, gente que no entendió el Evangelio, porque todavía está luchando con sus emociones, sus pasiones, todavía está luchando con el dominio propio, y esto se hizo un caldo de cultivo para que se reproduzca la inmadurez espiritual. Un Dios que es solamente amor, que no es justicia, que no es santidad, y se deja de lado el propósito de Dios, que es hacer su buena voluntad a través de las circunstancias. Y yo no sé qué Dios tiene preparado para mí, pero van a haber cosas buenas, cosas malas, van a haber cosas que yo no voy a entender porque tengo ojos terrenales. Entonces, la gente a veces enseña una voluntad que depende de cómo me siento yo, de cómo me trata Dios para el servicio, para la gente. Es un evangelio homocéntrico. El centro del evangelio es el hombre y no es Dios. La Biblia enseña que el centro del evangelio es Dios, no el hombre. Eso es algo que tiene que quedar muy claro para cuando nosotros entendemos el evangelio. El centro del evangelio es Dios, Cristo, no es el hombre. La Biblia es una teología teocéntrica. El centro siempre es Dios. Entendiendo la madurez de un cristiano, tenemos que entender que la mano del camino donde un cristiano va creciendo siempre de la mano de Dios, de nuestro Padre Celestial. Y cuando comienza, es que entendemos que nacimos en pecado, entendemos que pecamos todos los días y que necesitamos un Salvador. Ese Salvador es Jesucristo. Yo le explicaba a mis hijos: ¿cuál es el pecado? El pecado es errar a Dios. El pecado significa errar el blanco. Romanos 3:23: la paga del pecado es la muerte. Nacimos destinados al infierno si no fuera por Jesucristo y la cruz. Nuestro destino es el infierno. Efesios 2, hay un bendito pero, dice: pero ustedes antes estaban muertos en delitos y pecados, y Él os dio vida. Eso es algo hermoso de entender cómo comienza el camino, el propósito de Dios, que Él nos saca de la oscuridad y nos hace entrar a la luz. Dios, en su misericordia, gracia, nos cambia la vida, nos da un propósito. Tenemos un encuentro con Dios cuando conocemos la misericordia. Dios nos da el gozo, la paz, el sentido de la vida en todas las cosas que vamos conociendo y sucediendo. Juan 3 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos conociendo la voluntad de Dios de enviar a su Hijo para salvación. Pero ¿qué sucede luego? Luego Dios va moldeando nuestro carácter con un montón de cosas, un montón de pruebas. Yo hablaba con la gente antes. Yo no conocía la voluntad de Dios en el sentido bíblico. Yo me enojaba con Dios por cosas que sucedían, porque se me murió un animal y yo no entendía, pero nadie me explicaba por qué sucedían cosas malas, muertes o cosas buenas. Pero Dios te va forjando la fe a través de un montón de cosas. Escuchaba una historia de Watson Nee, 1920, no sé si conocen a este predicador. 17 años comenzó a predicar, comenzó a escribir libros, 30 años de ministerio tuvo el hombre este, y nos hablaba acerca de lo que es la madurez. Y él hablaba, decía: Dios, el único don que Dios me dio en este cuerpo es para esta era.
lo que yo voy a hacer ahora en este tiempo, la madurez y todo lo que Dios me predestinó, es para esta era, no para cuando yo me sienta bien o yo creo que estoy bien, sino es para ahora ya. Dios te predestinó para trabajar ahora. ¿Será que es el pensamiento de cada uno de nosotros de madurar para dar frutos para la obra de Dios? 1924, niña enfermó, tuberculosis pulmonar, afectó significativamente su salud, gastritis crónica, angina de pecho, desafíos internos en la organización de las comunidades y de la iglesia, pero esto le ayudó a formar las organizaciones, el liderazgo de la iglesia, y todo a causa de problemas de enfermedades, de gastritis crónica, un montón de cosas, hasta que en 1952 fue encarcelado, permaneció en prisión y murió en 1972. Las palabras de él siguen siendo el eco de una fuente de revelación de la provisión espiritual de Dios. Fundó cientos de iglesias, ministerios, hasta el día de hoy sus obras siguen en pie, pero cambió la vida de miles de personas. Y él explicaba, repetía, la obra no es tuya, la obra no es mía, la obra es de Dios, la iglesia es de Dios, no es tuya, no es mía. Dios va a ir trabajando con cada uno de nosotros y Dios va a ir formando el carácter de cada uno de nosotros. Él explicaba también que había gente que era débil en el conocimiento y él no podía entender, pero Dios a través de todas estas cosas le hizo entender que tanto débiles como fuertes, personas que tenían poco conocimiento y mucho, era la obra de Dios. Y él debía aprender a soportar a los débiles y a los fuertes, porque ese era el crecimiento de Dios, crecer juntos, como sucede en cualquier iglesia. El otro punto que él decía, que tuvo 30 años de ministerio y Dios le hizo entender que la obra es de él y que Dios va a trabajar con cada uno de nosotros de diferentes maneras. No es que todos tenemos que pensar en lo mismo, todos vamos a pasar diferentes pruebas, pero esa prueba es para fortalecernos, para la obra, para seguir creciendo y darle la gloria a Dios. Esta persona no dijo, acá no hay amor, acá no me saludaron, Dios no me dio esto, Dios no me dio el otro, yo me voy a ir. Él dijo, esta es la era donde yo conocí el Evangelio de la justicia de Dios a través de Jesucristo. Esta es la época, esta es la era donde yo voy a trabajar para Dios. Mucha gente dice, no me están saliendo las cosas como yo creo que son, como no entendieron el Evangelio, la madurez del Evangelio, se van de las iglesias. Si esto no es así, mucha gente te dice, no, pero si Dios te dio un servicio, Dios te va a dar todo para ese servicio. Sí, todo bien, pero ¿qué decimos de esta gente? A veces no es así como nos han predicado, de evangelizar, de trabajar. Pero repito, él dijo, esta es mi era. No se puso a reprochar las cosas malas que le sucedieron. Terminó muriendo en la cárcel. Pero todo lo que él hizo eco en miles de personas. Cambió el Evangelio en el sentido de cambió la vida de las personas. Muy diferente cuando se predica hoy que te va a ir todo bien, está todo perfecto, vení que te vamos a sanar, vamos a hacer. No muestran la cara de la realidad del Evangelio, el Evangelio bíblico. La Biblia enseña que el Evangelio es un camino angosto, ¿sí? Que vamos a pasar por pruebas, vamos a ir a la vida eterna. Eso está en Mateo 7, camino angosto. Se hace cada vez más angosto caminar por Dios, porque Dios es santo. Y vamos a, como dice Amós 3:3, andarán dos si no estuvieran de acuerdo. No, si Dios es santo, yo voy a tener que caminar en santidad para caminar con Él. Y el camino se hace a veces cada vez más angosto de llevar el Evangelio, la cruz del Evangelio y estar haciendo la voluntad de Dios. Pero eso es cuando nosotros descansamos, de que estamos bajo la protección de Dios, como dice Salmo 91. Pero repetimos, así como vamos creciendo en edad, vamos creciendo espiritualmente, crecemos en conocimiento y vamos a crecer todos juntos. Este es un camino largo y van a venir cosas buenas, cosas malas, pero estamos todos juntos, unidos en una misma guía, que es compartir el Evangelio que nos salvó a nosotros por gracia que recibiste, es la gracia que vas a dar. También hablaba con personas sobre la madurez bíblica. No es que vos tenés 15, 20 años en una iglesia, por eso ya sos maduro. No es porque te conoces toda la Biblia ya sos maduro. No, es por cuánto te sometes a la voluntad perfecta y agradable de Dios.
Eso es ser una persona madura dentro de los caminos de Dios, que va a venir golpes, tormentas, nosotros vamos a estar afirmados en la roca. No es por lo que yo digo con mi boca, sino es por lo que yo hago. Cristo en Mateo 7 habla acerca del juicio final y dice, ¿saben cómo van a conocer a las personas? Por su fruto. No hay mucha vuelta. Un fruto malo no te va a dar fruto bueno, un fruto bueno no va a venir de un fruto malo, entonces por sus frutos los conoceréis. Y Cristo dice en el juicio que va a venir gente y le va a decir, pero si yo liberé de demonios en tu nombre, yo prediqué en tu nombre, y Cristo le va a decir, hacedores de maldad, al fuego eterno, por sus frutos los conoceréis. Hay un dicho popular también que dice, te estás pidiendo peras al horno. Hay veces que la gente se enoja con otros cristianos o con otras personas esperando una respuesta de una persona que no es lo que dice ser. Entonces son cosas que van forjando nuestro carácter, que van forjando la madurez nuestra, de ir entendiendo que van a haber débiles y van a haber fuertes en la fe, y todo es para ayudarnos a nosotros a crecer. Esto es muy triste porque hay veces que dentro de la propia iglesia van a haber personas que no han conocido el Evangelio, amigos, compañeros, familiares, es triste, pero no hacen la voluntad de Dios. La madurez es un fruto de la comunión con Dios y se ve reflejado en cuanto nos sometemos a los mandamientos de Dios. Eso es lisa y llanamente, básicamente, la madurez es un fruto que viene de cuán arraigados estamos en la comunión con Dios. Hay algo muy importante que entendemos cuando vamos creciendo, cuando sabemos que la obra no es nuestra, cuando sabemos que Dios va a trabajar con cada uno de nosotros y no sabemos cómo, es que yo no voy a pasar por tus pruebas, ni vos por mis pruebas, ni yo por tus tentaciones, ni vos por mis tentaciones, por mis luchas, pero una cosa es la misma para todo cristiano. La voluntad de Dios es la misma para todos. Las pruebas y luchas no son para todos iguales. Acá es donde crecemos, un crisol, donde crecemos, donde pasamos por el fuego. Primero de Pedro 3:17 dice, porque es mejor, dice, que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Versículos en Isaías, en el Antiguo Testamento. ¿Quién produce la tormenta? ¿Quién hizo al cojo? ¿Quién hizo al ciego? ¿Quién hizo? Dios hace todo. Dios es soberano. Entonces tenemos que entender que vamos creciendo juntos. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 1, entendiendo que van a venir luchas, pruebas, vamos a tener que estar juntos en comunión, creciendo los unos con los otros, madurando en la fe, conociendo cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios en Efesios 4 es que nos mantengamos en la unidad de la fe, todos, un mismo cuerpo, un mismo pensamiento, tirando hacia adelante. Siempre repito, la misión de CCR es la expansión del Evangelio. La visión es cómo se ve, es a través de las 5 solas, las 3 confesiones, de las doctrinas de la gracia. Pero en Efesios 4, madurando en la fe, vamos a pasar pruebas dentro de la iglesia que nos hacen crecer. Ya escrito por el 60 al 62, el apóstol Pablo está preso en Roma, y hay un hermano llamado Tíquico que le envía esta carta a la ciudad de Éfeso. Tiene por título La unidad del Espíritu. Efesios 4, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso y le dice lo mismo que nos dice a nosotros. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la cual fuisteis llamados, con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El amor es la última etapa del crecimiento de la madurez que vamos a ver en Pedro. Versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos.
pero a cada uno de vosotros le pueda dar gracia conforme a la medida del don de Cristo. No todos vamos a pasar por lo mismo, pero todos vamos a seguir creciendo, todos vamos a ir madurando, todos nos vamos a ir edificando unos a otros, ayudándonos unos a otros, y se nos da una medida de fe, una medida de gracia para soportar cada una de las cosas que están sucediendo. Hay una pregunta que yo había notado: ¿vamos a poder mantener la unidad de la fe en la iglesia cuando vengan estos problemas dentro de las iglesias, los caminos de la madurez? Crecemos espiritualmente en la iglesia con todas las cosas que están sucediendo, con gente nueva, con gente ya de tiempo, gente de años, gente con poco conocimiento, gente con mucho conocimiento. Sí, vamos a seguir creciendo y debemos crecer. Y debemos crecer tanto para seguir expandiendo el Evangelio. Ese es un entendimiento que a veces a la gente no se le da. Un Evangelio light, todo amor, todo paz, todo gozo. Pero van a venir pruebas y tenemos que soportarlas. La madurez cristiana, me gustó este texto, requiere de un ordenamiento radical de nuestras prioridades. La madurez cristiana quiere decir que yo aprendo a discernir, a diferenciar, a ver qué es cristiano y qué no es cristiano, qué debo hacer como hijo de Dios y qué no debo hacer como hijo de Dios. Reordenamiento radical de nuestras prioridades, cambiando de complacernos a nosotros mismos para agradar a Dios y aprender a obedecerle. Eso es algo que no se produce de la noche a la mañana. Dios tiene que tratar con nuestro egoísmo, con nuestra soberbia, tiene que hacernos cada vez más humildes, cada vez más mansos, y eso es algo que solamente lo va a hacer Dios. Preguntas para que nos ayuden a entender, niños espirituales. Un niño espiritual va a reaccionar negativamente a toda amonestación de las Escrituras. Un niño espiritual, cuando se lo confronta con las Escrituras, se enoja. La Biblia dice esto. Las personas, los niños espirituales se van a enojar porque vos le estás diciendo lo que Dios te dice que hagas. Ese es un niño espiritual. Van a haber celos, ambición personal, más importante que la unidad del cuerpo. Prefieren crecer espiritualmente ellos, edificarse ellos y que no crezca el cuerpo. Hay un egoísmo en el crecimiento personal. Un montón de metas, un montón de cosas en el cual yo dejo de lado a mis hermanos, pero yo sí quiero crecer. Se siente incómodo en ambientes donde hay enseñanza bíblica. Esto es algo que siempre sucede. Mucha gente comenzó estudios bíblicos, luego desapareció. Mucha gente comenzó, vino y sí, voy a venir, voy a hacer esto. Y cuando se empezó a confrontar con la Biblia, se dio cuenta de que no era así como se lo habían plantado, como se lo habían pintado, todo pasa. No, se encontró con un evangelio que te confronta, que te hace entender que somos pecadores y que pecamos todos los días, que necesitamos a Cristo, necesitamos la comunión, la oración, necesitamos a los hermanos, necesitamos crecer, madurar espiritualmente. Por otra parte, gente madura espiritualmente es una persona que está entrenada en la palabra, discierne cuáles son las falsas doctrinas, sabe discernir las enseñanzas. Segundo punto, busca unificar siempre la iglesia, purificar, proteger el cuerpo de Cristo, incluso, esto me gustó, a costa de su propio beneficio. Si yo tengo que menguar vamos a ponerle mi egoísmo, mis cosas, mi yo, para que esta persona siga creciendo en el Evangelio, debo hacerlo. Porque eso es entender que la madurez espiritual te ayuda a bajar, a menguar para que otras personas puedan crecer con vos. Eso es algo que decía este predicador de 30 años. Que dice, yo tuve que entender que no todos crecen a la misma manera que yo. Yo me debo adecuar a ellos. Es semejante a Cristo y está haciendo crecer habitualmente a las demás personas. Lo volvemos a repetir. Es una persona que siempre se está buscando parecer cada vez más a Cristo, no a otra persona, y quiere hacer crecer a las demás personas. Cristo sacrifica a veces sus cosas para que otra persona siga creciendo espiritualmente. Conoce la doctrina y la razón de ella. Conoce el Evangelio, conoce la historia, conoce la teología. Una persona que es
conocedora puede ayudar a otra persona, pero si yo no conozco de doctrina, no conozco de Biblia, la Escritura enseña, puede guiar a un ciego a otro ciego, no van a caer al mismo pozo, dicen. Por eso es muy importante crecer espiritualmente, crecer en conocimiento, en amor. La clave de la madurez es la coherencia, la perseverancia en hacer aquellas cosas que sabemos que nos acercan a Dios. Vamos a Romanos 8:28, entendiendo que la madurez es que vos quieras parecer cada vez más a Cristo. Básicamente, si yo me quiero parecer cada vez más a Cristo, quiere decir que estoy creciendo espiritualmente, quiere decir que estoy madurando. Romanos 8:28 en adelante, yo estoy madurando, quiero que los demás a mi lado. Si yo me tengo que sacrificar para que vos sigas creciendo en Cristo, lo voy a hacer, porque estamos creciendo juntos. Romanos 8:28, repito, si fuiste llamados al Evangelio, de la verdad se te reveló el Evangelio a través del Espíritu Santo, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Cuando decimos todas, son lo que para nuestros ojos terrenales es bueno, o es malo, o no lo entiendo. Todo te ayuda para bien. Esto es conforme al propósito, son llamados. Hay un propósito. Para eso te llamaron. Para eso te van a pasar cosas buenas y malas que te va a ir formando. ¿Para qué te va a ir formando? Versículo 29. Porque a los que antes conoció también predestinó. Hay una predestinación. Eso es algo. Yo siempre. Lo que cambió el Evangelio del CCR fue entender que nosotros no somos personas comunes y corrientes, sino que hubo una predestinación. Y eso está tan tajante en la Biblia por todos lados, en Efesios 1, Efesios 4, Romanos 8, Romanos 9, por todos lados, Primera de Pedro, en el libro de Hechos, por todos lados está la predestinación. En un tiempo antes de la fundación del mundo, donde Dios dijo, a esta persona yo la voy a traer al Evangelio, va a conocer la salvación, va a conocer la gracia. Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Todo lo bueno que vas a pasar, todo lo malo, toda esa rabia, esa falta de entendimiento, todas esas dudas, todos esos enojos, todo ese llanto, todo eso es para que te hagas más como Cristo. Y hay veces que eso nos enseña, entonces la gente se desespera, la gente se piensa que Dios es como cualquiera de nosotros, por lo tanto yo me enojo con Dios porque a mí esto no me lo predicaron, no me enseñaron esto, me enseñaron que me tiene que ir bien. Dice, repito, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, llamó, a los que llamó, a esto también justificó, a los que justificó, a esto también glorificó. Está todo en verbo pasado, es algo hermoso ir entendido la teología. ¿Por qué estos versículos están en pasado? Por la predestinación. Entonces, ¿qué es la madurez? ¿Es perdurar en una iglesia? No. La madurez es que seamos cada vez más con Cristo, afrontar las luchas que vengan, las tentaciones, todo, porque Dios nos está formando, nos está cuidando, nos está guardando, quiere que estemos en su obra, que nos limpiemos. Y es muy bueno enseñar esto porque en las iglesias siempre hay gente que es muy sensible, gente que no le puede decir nada, se te enoja, se ofenden, no los saludaste, se van, no hay amor. No han entendido que en la iglesia van a haber roces, en la iglesia Dios va a trabajar con el carácter de cada uno de nosotros, y no solamente con el hermano, para conmigo, para con todos. Todos tienen una lucha contra el carácter que Dios nos está formando y nos pone personas para formar nuestro carácter. Eso, repito, ¿cómo nos quiere Dios? ¿Cómo era Jesucristo? Manso y humilde. Aprended de mí que yo soy manso y humilde. Repito, Corintios, el apóstol Pablo dice, van a haber divisiones, van a haber roces, van a haber un montón de cosas. Pero la diferencia de la madurez de la persona es que va a menguar para que los demás crezcan. Porque si es una persona inmadura, no soporta la disciplina, una persona orgullosa, arrogante, soberbio, altanero, y la gente dice, mirá, este es un cristiano, mirá cómo se comporta. Es una persona que
sigue creciendo una persona que Dios va a seguir tratando con su carácter, Dios va a seguir tratando con él, y yo no sé cómo va a tratar Dios. Las pruebas no son las mismas para todos, las aflicciones, las tentaciones, todo, pero sí la voluntad de Dios es la misma para todos. Para todo cristiano, la voluntad de Dios es la misma. Entonces, la madurez cristiana es entender que Dios me va a forjar dentro de la iglesia, va a ser el carácter como Cristo, y si lo tiene que hacer a través de las pruebas, lo va a hacer. Si lo tiene que hacer a través del dolor, lo va a hacer, como se hace en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, a través de quebrantarnos a nosotros, lo va a hacer. Cristiano maduro es el que entendió la voluntad de Dios. Hay un catecismo menor de Westminster que me encanta enseñarlo a los niños. Ellos lo tienen de memoria, está muy bueno que lo entiendan. El catecismo menor de Westminster le enseña a los niños, les da preguntas y respuestas y les ayuda a entender las escrituras de una forma simple. La primera pregunta del catecismo menor de Westminster te dice: ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? ¿Para qué te creó Dios? El fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Si yo me tengo que preguntar cuál es la voluntad de Dios para mi vida, a través del catecismo para niños dice que yo tengo que gozarme de Dios para siempre, y el fin principal es glorificar a Dios. Para que Dios pueda ser glorificado en mí, me va a tener que trabajar, no queda otra. Me va a tener que trabajar, y ahí es donde vienen las pruebas, vienen los desiertos, vienen las aflicciones, vienen las tentaciones, vienen un montón de cosas a la vida, viene una lucha espiritual en nuestro interior, y seguimos creciendo, los años pasan, seguimos edificándonos, conocemos más gente, seguimos creciendo y vamos viendo la voluntad de Dios. Pero no es todo amor, paz, gozo, no, van a haber aflicciones. Pero repetimos, como decíamos en 2 Corintios, estamos en las manos de un Dios vivo, nos va a ir moldeando a su manera. Si es con golpe, va a ser con golpes, en el sentido de esas pruebas, aflicciones, nos van a hacer bajar muchos cambios, nos van a hacer entender que si queremos la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, tienen que vivir esas cosas hasta que se renueve nuestra mente y sigamos los caminos de Dios. ¿Quién no ha visto ese gráfico que va a estar en el Face? Que hay una persona que empieza a caminar y dice, encuentra una meta y está todo limpio, llano, flores, dice, esta es mi voluntad. Y luego abajo dice la voluntad de Dios, un camino con un montón de montañas, de espinas. Eso es el camino de un cristiano. Un montón de aflicciones, un montón de cosas que nos ayudan a entender que somos hijos de Dios, y eso que está sucediendo a nuestro alrededor son los planes de Dios. Romanos 12, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Maduro en la fe es una persona que acepta la voluntad de Dios, se somete a la voluntad de Dios sabiendo que es lo mejor que Dios tiene para su vida. Ser inmaduro en la fe es una persona que hace su propio camino, que no le interesa la voluntad de Dios, no le interesa la voluntad de Dios dentro de la iglesia. Por último, lo que determina a la madurez de un cristiano son los frutos que da como cristiano. Habacuc, Antiguo Testamento 1, 2 y 3. Dios hizo pasar por un montón de pruebas al pueblo, promete la llegada de la salvación, el justo por la fe vivirá, Habacuc, y vienen pruebas, el pueblo se va forjando, y en medio de esa prueba que podemos tener nosotros, o que vamos a tener el día de mañana, el Salmo 94 nos dice que en el trabajo de Dios debemos ser agradecidos, porque Él nos hizo partícipes de la naturaleza divina. Él nos hizo partícipes del Evangelio, de la parte espiritual. Él nos hizo partícipes. Repetimos, la elección de Dios. Salmo 94, 12 dice, bienaventurado el varón, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Esto es muy interesante, el versículo 13 dice,
para hacerle descansar en los días de aflicción. Bienaventurado aquel varón cuyo Dios puso su misericordia sobre él para hacerlo partícipe de la naturaleza divina. Si Dios nos salva, debemos crecer, madurar espiritualmente y ser alegres, agradecidos, un corazón dispuesto a Dios, porque nos hizo partícipes. Siempre le digo a la demás gente de los estudios, ¿por qué ahora Dios te llamó, te renovó el corazón, te cambió la mente, te cambió la vida? Y a la persona capaz que está al lado tuyo no lo hace. Un vecino, compañero de trabajo, no lo hace, porque hubo una elección, hubo una predestinación, hubo un llamado de Dios, hubo una renovación del entendimiento. Dios te hizo partícipe de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, escrito por allá por el 65 al 68 después de Cristo, el apóstol Pedro nos dice, título, partícipe de la naturaleza divina. Nosotros no somos como los del mundo, que viven bajo las condiciones del mundo, que nos revolcamos en el mundo, como dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo 22, el perro vuelve a su vómito y la porca lavada vuelve al cielo, sino que Dios hizo una renovación del entendimiento y nos hizo, repito, partícipes de la naturaleza de Dios. Versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. El que sea participante de la naturaleza divina de Dios quiere decir que tenés promesas, grandes promesas, divinas promesas. Yo siempre me acuerdo de Efesios 2, el apóstol Pablo también dice en Pedro, dice, ustedes antes estaban alejados de las promesas de Dios, de los pactos, pero ahora son hechos cercanos a través de la sangre de Jesucristo. Sea hermoso como Dios del mundo, ustedes antes estaban muertos en delito y pecado, Dios te trae a la luz y te hace entender que ahora son parte del reino de Dios, del cielo, para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, participantes de la naturaleza divina, repetimos, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia en esto. Y acá entramos en la madurez de un cristiano. ¿Quieres ver cómo Dios va a trabajar en tu vida para que vos seas manso y humilde? Acá está. Poniendo toda diligencia en esto mismo, añadir a vuestra fe. ¿Sí? Yo creo en Dios. Bueno, ¿crees en Dios? Añadir virtud. ¿Qué quiere decir? Tu potencial, añadirlo a esa fe. A esa fe y luego conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. El conocimiento de Dios te va a ayudar a entender, y a través del Espíritu Santo, qué es lo que tenés que hacer, qué es lo que no tenés que hacer. Vas a tener un dominio propio. Al dominio propio, paciencia, paz en el conocimiento. A la paciencia, piedad. Con el conocimiento te vas a acercar cada vez más a Dios. A la piedad, afecto fraternal, un amor de padre. Al afecto fraternal o el amor de padre, repetimos, la preeminencia del amor, que no 13, toda esa madurez que Dios te hace pasar por cada uno de esos caminos es para que llegues al amor. El amor cubre multitud de faltas. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, yo diría, pero el que está creciendo en madurez, pero el que todavía falta madurar, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Haciendo estas cosas no caerá jamás la preservación, porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La madurez nos da amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Repetimos y ya finalizamos. Esta persona, este predicador que murió en la cárcel, 30 años de ministerio, la obra no es tuya,
La obra no es para que nos adueñemos de la obra es de Dios, no es mía, no es tuya. La obra es para que aprendamos a soportarnos unos a otros, que van a haber débiles, van a haber fuertes dentro de nosotros, con nosotros creciendo, y Dios va a trabajar de diferentes maneras con todos. No todos tienen que pensar lo mismo, no todos tienen que estar en una misma línea de pensamiento, sino que van a haber un montón y ahí se va a manifestar la gloria de Dios en cada uno de los pensamientos de estas personas. Dios quiere que podamos reflejar la madurez de Cristo en nuestras vidas, en la iglesia, que no desaprovechemos esta oportunidad de conocer el Evangelio, de conocer las herramientas que Dios nos dio para mostrar la madurez. Oramos y nos despedimos. La verdadera marca de una persona madura se refleja en el carácter de una vida diaria consagrada a Dios. Repetimos más, procurar ser firme en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeré jamás, porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador. Señor, te pedimos en esta noche que tú bendigas a cada uno de nosotros, Señor, que tú estés fortaleciendo, Señor, a cada uno de nosotros, que fortalezcas a los débiles, Señor, que trabajes con nuestro carácter, que nos hagas cada vez más como Cristo, Señor. Haznos humildes, mansos, Señor, como tu Hijo. En el nombre de Jesús, ayúdanos a entender, Señor, que esta voluntad es agradable y es perfecta, que vendrán pruebas, aflicciones, vendrán un montón de cosas que a veces nosotros no vamos a entender, Señor, pero sí vamos a entender que es tu voluntad y tu voluntad es agradable y perfecta. Te pedimos, Señor, por las peticiones de cada uno de nosotros, Señor, en esta iglesia. Te pedimos por el fortalecimiento de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos ayudes a edificar a cada uno de nosotros, a proteger, a guardar la doctrina, Señor. Y si tenemos que menguar para que otro crezca, que podamos hacerlo.